El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, ayer escuchamos en el libro del Éxodo, que es una continuación de la lectura de hoy, cómo el pueblo de Israel traiciona la alianza hecha con Dios y comienzan a adorar otros dioses y comienzan a practicar la idolatría. Es decir, se crean ellos mismos un dios. La semana pasada vimos cómo no es lo mismo una imagen que un ídolo. La imagen de la cual nos acusan los protestantes a nosotros no son ídolos, porque no son otros dioses. Una persona que tiene un ídolo cree de verdad que ese material en sí mismo es un dios y que tiene poder. Para nosotros los santos hermanos son seres que se han distinguido por su santidad de vida en la imitación de las virtudes cristianas. Y en realidad cuando celebramos a los santos, nuestro culto está dirigido para celebrar al único que es santo, Dios mismo, el 3 veces santo. Dicho esto, continúo con la reflexión. Entonces el pueblo de Israel comienza a adorar este becerro de oro y Dios se enoja, se molesta, porque el pueblo de Israel ha roto la alianza. Por eso hemos escuchado hoy en la primera lectura cómo la tienda del encuentro, es decir, el lugar donde se encontraba Dios con Moisés, es movida fuera del campamento. Esta tienda del encuentro donde se encontraba el arca de la alianza era signo de la presencia de Dios, era una especie de un templo móvil. Pero vemos cómo Dios, en reacción a la infidelidad del pueblo, manda mover la tienda fuera del campamento. De alguna manera le dice al pueblo: no estoy más contigo a causa de tu infidelidad. Y hoy hemos escuchado una frase que es bastante interesante, que sale de la boca de Dios mismo. Cuando Moisés se inclina ante Dios y lo invoca, se escucha una voz del Dios Todopoderoso que dice: el Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso, clemente, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Pero aquí viene el detalle más interesante: pero no los deja impunes. Es decir, no los deja sin castigo. Repito, Él perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero si tú te sientes a gusto con tu conciencia. Y así la sociedad se va deformando. Por una parte, por otro, la falsa misericordia que se predica tanto, una misericordia donde Dios es un Dios tan bueno, pero tan bueno que acepta al pecador y a su pecado y no pide el cambio de vida. Ojo, y esto se da hasta incluso en la iglesia y en altas esferas.
Gente que predica, vente, no hay problema, Dios te acoge tal cual eres. Pero se nos olvida, hermanos, que la misericordia por su propia naturaleza exige justicia. Y la condición para recibir la misericordia de Dios, su perdón, está el arrepentimiento y el deseo sincero de cambiar. Porque fíjense bien, si vamos a pasar un mundo donde todo está permitido y todo lo que se nos dé la gana hacer está bien, ¿qué sentido entonces tiene la muerte de Cristo en la cruz? ¿Para qué vino Jesús a morir en la cruz si no es para rescatarnos del pecado? Y si ya nada es pecado, y si todo es amor y misericordia, y si todo es síguele viviendo como tú estás, total, nos dejamos llevar a veces por un sentimentalismo tonto, barato, de decir, no le digas eso a la gente, se vaya a sentir mal. A veces los mismos sacerdotes dicen, no prediques tan fuerte en un velorio, imagínate, pobre gente, con su pena, y encima le dices que a lo mejor su difunto está en el infierno o está en el purgatorio, y los vas a hacer sentir más mal, y así dejamos de predicar la verdad. No, hermanos, la palabra de Dios no es para enjuagar, suavizar o hacer sentir bien a las personas un pecado y que sigan viviendo como se les da la gana. Hoy Dios lo dice bien claro: perdono la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los dejo impunes, sin castigo. Esto nos lleva, hermanos, inmediatamente al Evangelio de hoy. La parábola del trigo y la cizaña. Crece el bien y el mal en el mismo campo. Nos da la explicación Jesús. Y dice algo bien importante: así como se recoge la cizaña, que son los partidarios del demonio, los que hacen el mal y no se arrepienten, dice, así sucederá al final del mundo. Los van a quemar en el fuego. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que los arranquen de su reino. ¿A quiénes? A todos aquellos que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Fíjense bien, todos los que inducen a los otros al pecado. Muchas veces cuando nos quedamos callados nos convertimos al pecado, que los dejan que se pierdan en el pecado. Fíjense qué grave responsabilidad aquí como padres de familia. Pues cuando el papá dice, bueno, pues yo hago lo que quiero con mi vida y mientras a mis hijos no les falte nada. ¿Y eso qué quiere decir? Otras palabras, pueden subir y bajar, andar de infieles, con 1001 vicios, apostando, lo que ustedes quieran, y le callan la boca a la mujer diciendo, mientras a ti y a mis hijos no les falte nada. No, hermanos, aquellos que inducen a los otros al pecado, a pecar, dice, serán arrojados al horno encendido. ¿Quién la traducción? Al infierno. Es fuerte lo que dice hoy Jesús. Y agrega, ahí será el llanto y la desesperación. Entonces, ¿dónde está el Dios misericordia? Está en aquellos que se arrepienten, que dejan el mal, que luchan y se esfuerzan por cambiar. Miren, hermanos, todos somos pecadores, ustedes y yo. Si podemos salvarnos no es por méritos propios, sino por gracia y misericordia de Dios. Tampoco vamos a caer en el temor, ay Padre, voy al infierno. No, hermanos, es confiar en la gracia de Dios, abrir nuestra vida a la acción de Dios y hacer el mejor esfuerzo por vivir conforme a la voluntad de Dios. El santo no es el que nunca ha pecado, sino aquel que es consciente de sus miserias y se esfuerza cada día por seguir la voluntad de Dios en el estado de vida en el cual Dios nos ha llamado, como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como trabajador en tu iglesia.
Dice la palabra de Dios, los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Y lanza una advertencia, porque a veces hay gente necia. Aún escuchando esto dicen, pues yo digo que Dios es bueno, misericordioso y que Dios no condena a nadie. Y todavía, fíjense, hasta atacan, dicen, por ustedes sacerdotes la gente se aleja por predicar eso. Yo por eso, religión no salva. Solamente yo aquí directamente con Dios. Termina el Evangelio diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Dios respeta nuestra libertad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esforzarnos por vivir como Dios quiere. Con esta esperanza, los justos al final de los tiempos brillarán como el sol. La recompensa, el libro del Apocalipsis dirá, aquellos que lavaron con la sangre del Cordero sus vestiduras, signo de la santidad, del martirio, de la persecución, del sufrimiento. Que el Señor nos conceda, hermanos, la gracia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Así sea.